Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos especiales a los miembros del canal, pero en especial saludos para ti, que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Agradecimiento a Giselle Morningstar quien me ayudó en la creación de este video. Este fanfic le pertenece a Neon Sangelsu. Capítulo 9. ¿Dónde están tus dioses? Yo soy tu ira. Tu odio. Yo soy tu muerte. ¿Dónde están tus dioses? Mío. Bertolt ladeó la cabeza mientras un susurro lejano perforaba el bosque, escuchando. Curiosamente, no se desvanecía. Al contrario, parecía hacerse más fuerte. Mío. Sonaba ahora como un grito, más que como una llamada. Fuera lo que fuese, quien fuera. Seguía y seguía y seguía, un canto incesante que irritaba sus nervios ya de por sí alterados. Uno que amenazaba con quebrar su paciencia y sumirlo en un frenesí de pánico. Un sudor frío y amargo le recorrió la frente, su mirada, antes impasible, se entrecerró con un miedo primigenio mientras el clamor lejano se acercaba cada vez más. Mío, mío. Sí, cuanto más escuchaba, más seguro se volvía. Había oído esa voz incontables veces en el pasado, no. No. No podía ser él. Estaba muerto. Tenía que estarlo. Anie debía debilitarlo, y luego Reiner lo remataría. El hecho de oír su voz ahora, sentir esa intención asesina, le decía que sus compañeros habían fallado. Y esa alternativa significaba. Mío, mío, mío. Nervioso, se arriesgó a echar un vistazo al único otro humano que estaba a su alcance. Jin se había colocado a su lado, con sus ojos agudos atentos a cualquier señal de movimiento abajo. Si había oído el alboroto, no daba ninguna señal de haber hecho nada al respecto. ¿Estaba involucrado, entonces? ¿O era simplemente su propia y horrible paranoia que volvía a manifestarse? Si Anie, aunque su cooperación había sido forzada, y Reiner no habían podido detenerlo, ¿qué posibilidades tenía él? El pensamiento le heló la sangre al cambiaformas. ¿Oyes eso? Mío, 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 mío. Ahora que Jin escuchaba, sí que oía algo. Mío, 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 mío. Y suena muy parecido a... Mío, 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 mío. Sí, así es. Mío, 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 mine, 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 mine. Crujido. Bertolt gruñó sorprendido cuando un puño chispeante impactó en su rostro, lanzándolo fuera del árbol con la velocidad de un cometa en caída libre. Su cuerpo dio vueltas violentamente en el aire, sus manos buscando desesperadamente un punto de apoyo sin encontrar ninguno. Una cuerda se extendió, anclándolo a un árbol y frenando su descenso. Tenía que pensar, tenía que luchar, tenía que encontrar una salida. Unos dedos fuertes, firmes y severos, se aferraron a su rostro. Por un instante aterrador, lo único que vio fue aquella sombra inquietante y horrible, una mancha oscura que lo miraba fijamente a través de las grietas entre sus dedos ensangrentados. Por fin cara a cara con su atacante, se dio cuenta de que las palabras y la razón lo habían abandonado. Solo quedaba el instinto. Frenético, arremetió con ambas espadas, solo para observar impotente como el acero endurecido se estrellaba contra las extremidades extendidas de su maestro. Un silbido furioso recibió sus desesperados esfuerzos, y la presión sobre su rostro se intensificó, haciéndole sangrar. Entonces el muy cabrón lo tiró. Con un grito ahogado, el cambiaformas se estrelló contra el suelo del bosque, aterrizando torpemente sobre su pierna. El crujido sordo del hueso indicó la destrucción de su rodilla derecha, pero en ese instante, tenía otras preocupaciones. Una sombra se proyectó sobre él en relieve sangriento. El espectro escarlata se cernía sobre él, cubierto con la sangre de su camarada, Reiner. Y sonriendo como el mismísimo diablo. El cambiaformas lanzó un grito y alzó un brazo para defenderse en un débil intento de proteger su rostro del ataque inminente. Le salvó la vida. El cuchillo lanzado, ni siquiera lo había visto. Se clavó en su mano con una fuerza brutal, atascándose profundamente en el músculo y el hueso. Podía ver la punta de la daga sobresaliendo del dorso de su palma como una flecha espantosa, resbaladiza por su sangre.
Bertolt la miró fijamente, entumecido, incapaz de sentir el dolor, de comprender lo que acababa de suceder. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Lo había planeado tan bien, había sido tan condenadamente cuidadoso. Chico. Eso lo devolvió a la realidad de inmediato. Naruto estaba a pocos metros de distancia, con la mano extendida hacia abajo, con un aspecto cadavérico. Había tenido días mejores. Alguien le había arrancado su querida chaqueta y la había golpeado contra la piel, dejándole un enorme hematoma rojo oscuro. Otro, Reiner, tal vez. Le había sacado el ojo derecho, esas heridas siempre tardaban en cicatrizar, pero el resto ardía con una llama imponente que amenazaba con engullirlo y escupirlo como un cadáver carbonizado. A pesar de todas sus heridas, o quizás incluso a pesar de ellas, seguía en pie, y estaba absolutamente furioso. Te acogí, comenzó lentamente, sus palabras un gruñido ardiente, te traté como a uno de los míos. Un chakra escarlata vibraba a su alrededor con cada palabra, ardiendo como un pequeño sol en las oscuras profundidades del sueño del bosque. Y aún así tienes el descaro, la audacia, la estúpida intención de hacer esto, de traicionarme, a mi familia, matar a Marco y usar a Annie para llegar a mí. No fue nada Naruto movió dos dedos con un movimiento rápido, decidido y hacia abajo. Piensa. Una extraña y curiosa sensación de ingravidez se apoderó del hueco del brazo derecho de Bertolt. No tardó en reconocer la causa, en ver el muñón roto que una vez fue una extremidad, en ver los fragmentos de hueso asomando justo encima de donde antes estaba su codo. Esta vez, el dolor era insoportable. Más extraño aún, un ruido salvaje zumbaba en sus oídos, como si una bestia enorme estuviera aullando a todo pulmón. Para cuando se dio cuenta de que era él quien gritaba, su mentor ya estaba mucho más cerca. Dos dedos se alzaron de nuevo, listos para dirigirle otra ráfaga de viento cortante. ¿Alguna última palabra antes de que te haga pedazos como hice con tu amigo? Espera un segundo. Las sílabas salieron de Bertolt a toda prisa, aunque sabía que no le servirían de mucho. No podemos hablar de esto. Tiempo. Tenía que ganar tiempo. Naruto ya se acercaba, ya sacaba un cuchillo. Aún podía ver a Jin en los árboles, pero tan lejos. Demasiado lejos. Naruto no iba a detenerse a responder preguntas, no iba a esperar y ofrecer una explicación para este asalto aparentemente abrupto, este ataque no provocado que era todo menos eso. No iba a cometer el error de atacar desde la distancia, no como antes. Se acercaría y le cortaría la cabeza, solo para estar seguro. Dios mío, podría incluso matarlo lentamente. Habla todo lo que quieras. No va a cambiar nada. Naruto se movió con una velocidad imposible, atacando su cabeza con un tajo, dispuesto a cortar el otro brazo de Bertolt para alcanzarlo. El pánico se apoderó de él, ahogando todo sentido común y razón. Me va a matar. Y entonces, Bertolt hizo lo único que se le ocurrió. Se mordió la lengua. Duro. Abajo, Naruto levantó un brazo y concentró chakra en la palma de su mano. Supo de inmediato que no sería suficiente. Oh, joder. Jin. Hazlo. Ton. A Sasa le fue mejor que a la mayoría. ¿Comie? Preguntó con ansiedad, tragando saliva y mirando al cielo. ¿Qué? Su compañero no miraba al horizonte. Su atención permanecía fija en los gigantes que se movían a kilómetros de distancia. Una pequeña horda se había congregado a su paso. Algunos incluso se atrevieron a escalarlos para intentar alcanzarlos, fracasando inevitablemente y estrellándose contra el suelo con crujidos sordos, huesos rotos y gemidos de decepción. Momentos antes, Sasa también se había contentado con observar. Ya no, Konie. Gritó ella, sacudiéndolo. Se volvió, horrorizado, y vio. ¡Oh, mierda! Al encontrarse a sotavento de la explosión, Sasa vio venir su perdición antes que nadie. Un rayo caído del cielo rasgó la bóveda celeste y retumbó contra los árboles, casi arrancándola de su posición. Lo que siguió fue aún peor. Todo el bosque se derrumbó a su alrededor como fichas de dominó rotas. Su cuerpo ya estaba en el aire cuando su mente comprendió lo que sucedía. Su chakra y su equipo de maniobras la impulsaron desde el árbol que caía hasta un lugar seguro. Al menos, eso esperaba.
Connie iba a escasos pasos de distancia, utilizando hasta la última gota de velocidad que había reunido para escapar de la explosión. No es suficiente. Él no había soportado el tipo de entrenamiento que ella había recibido. Sus puntos fuertes residían en otras áreas, y la agilidad no era una de ellas. En cuestión de segundos, se perdió en la tormenta de polvo y árboles caídos. Un grito agudo siguió, y luego nada más. Sasa gimió en voz baja y aceleró el paso. No se atrevía a mirar atrás por miedo a lo que pudiera encontrar allí. No se atrevía a abrir las puertas de nuevo. Ya había cometido el error de usarlas para acabar con varios titanes en el camino y ahora lamentaba profundamente esa decisión. Ella no iba a lograrlo. Lágrimas amargas y furiosas se acumularon en sus ojos desorbitados y, obstinadamente, las contuvo. Ya sentía la tormenta cerniéndose a sus espaldas, árboles y pinos destrozados que atravesaban su capa para desgarrarla. No tardaría mucho. A pesar de todo su entrenamiento, de toda su velocidad, simplemente no era lo suficientemente rápida. La imagen del cuerpo de Connie estrellado contra un árbol, o peor aún, arrebatada por un titán oportuno, cruzó por su mente y su corazón se aceleró en su pecho, rugiendo como un animal frenético que intenta escapar de su jaula. En vano. Voy a morir aquí. No tenía ninguna posibilidad de escapar y lo sabía. Solo podía recomponerse y esperar el final. Debería ser más fuerte que esto. La idea le hizo hervir la sangre, quemándole al rojo vivo. Me he preparado para esto. Fue entonces cuando sucedió. No. Un instante antes, observaba como una ola de muerte se precipitaba hacia ella, maldiciéndose por su impotencia. Al siguiente, ya no. De repente, su cabeza estaba por encima de la línea de árboles que ahora parecían palillos de dientes. Y su equipo de maniobra prácticamente había desaparecido. También su ropa. ¿Qué? Los ojos de Sasa se abrieron desmesuradamente y sus brazos se agitaron salvajemente, buscando un punto de apoyo y una explicación donde no los había. Sin embargo, su cuerpo seguía volando hacia adelante, su impulso sin obstáculos. Los árboles, antes peligrosos, ahora eran pequeñas picaduras punzantes contra sus piernas. ¡Qué demonios! Sus manos finalmente encontraron apoyo en la tierra, abriendo profundos surcos que detuvieron su impulso dolorosamente. La misteriosa explosión la cubrió en una ola de polvo inofensivo. Su mente daba vueltas mientras tosía para disipar los últimos restos de la neblina, clamando por alguna explicación. De alguna manera, en cuestión de segundos, había pasado de ser una chica de tamaño normal a esta aberración de la naturaleza. ¿Qué era esto? ¿Qué demonios era esto? Desesperadamente, luchó por preservar su modestia, lo poco que pudo con sus brazos. La vergüenza le tiñó las mejillas de un rojo intenso. ¿Qué clase de jutsu era este? ¿Era siquiera un jutsu? ¿Podría siquiera volver a su tamaño normal? Un pánico incrédulo la invadió en una ola de histeria. «Oh, no», gimió en voz baja para sí misma, agarrándose el pecho. No, ella no era una titán. Seguía siendo ella misma. Único gigante. Entonces Sasa vio al espectro sin piel que se alzaba entre las ruinas del bosque, de espaldas a ella. No. Mientras tanto, con Bertolt. Ton. La explosión que siguió fue sencillamente catastrófica. Arrasó el bosque a kilómetros a la redonda, sin perdonar ni a hombres ni a animales. Árboles que habían permanecido firmes durante décadas, siglos. Fueron arrancados de raíz como si fueran simples ramitas. Quienes no fueron lo suficientemente rápidos para escapar se encontraron aplastados o, peor aún, sepultados bajo enormes troncos que pocos mortales podrían haber levantado. Quizás algunos escaparon de la explosión, quizás otros no. A Bertolt no le importaba su situación. De hecho, apenas se dio cuenta. En la explosión que siguió, en ese violento estruendo de vapor y ruido, se percató vagamente de los gritos de angustia de Naruto y Jin, de cómo el bosque se derrumbaba bajo sus hombros, del cuerpo gigantesco que tomaba forma a su alrededor. Su titán se transformó rápidamente, como siempre. En cuestión de segundos, los árboles, antaño majestuosos, no eran más que un vago recuerdo, ramas rotas y tierra removida bajo sus piernas y pies, firmes como pilares.
Una parte de él se preguntó si habría aplastado a alguien. Si el estruendoso ascenso de su transformación habría matado, por casualidad, al hombre que deseaba su muerte. Irritado, el titán colosal apartó esos pensamientos y volvió a fijar la mirada en la destrucción que se extendía a sus pies. El viento lo alcanzó momentos después. Bien. De alguna manera, incluso desde esa altura, escuchó las palabras que le gritaban. Esperaba que me dieras pelea antes de que te derrotara. Bertolt giró la cabeza lentamente. Una porción intacta del bosque le indicó exactamente dónde se escondía el rubio y, por un instante, solo un instante, el titán se detuvo. De alguna manera, no solo había logrado protegerse a sí mismo de la explosión, sino también a quienes lo rodeaban. Impresionante. Muy impresionante. Aunque ahora no importaba. Con una velocidad que desmentía su corpulencia, el colosal levantó un pie y lo clavó con todas sus fuerzas. Una nube de polvo y madera rota respondió sin resistencia. ¿Listo? Lo había aplastado como a una hormiga, y ahora se ocuparía de Anye. ¡Zas! Su atención se dividió repentinamente entre la hormiga bajo su talón y el enorme tronco ahora encajado en su ojo izquierdo. Antes de que pudiera siquiera reaccionar a su ceguera repentina, un gran brazo se cerró alrededor de su cuello y lo jaló hacia atrás con una fuerza feroz. Enfurecido, Bertolt lanzó vapor, expulsando enormes olas de calor de su espalda. Su atacante gritó con un agudo grito de sorpresa y dolor, pero aún lo sujetaba con fuerza, incluso mientras se escaldaba. Al clavar un fuerte codo detrás de él, sintió algo suave y sedente. Fueron necesarios 3 golpes de ese tipo antes de que su agresor finalmente lo soltara. Al principio pensó que era otro titán, pero no, el rostro era demasiado humano. Esos ojos marrones llameantes le resultaban demasiado familiares. Conocía ese rostro, deformado por la ira y la rabia. Era enorme, de casi 40 metros de altura, quizás más. Casi tan alta como él. Su cabello castaño era una maraña indomable, lo que la hacía parecer una salvaje, no la chica amable y dulce que él conocía. ¡Sasa! ¿Cómo diablos? Una chispa de luz azul se encendió bajo su pie. Séptima puerta abierta. Bertolt bajó la mirada. Congelado. ¿Qué? Dicha chispa se convirtió rápidamente en un infierno. La confusión se mezclaba con la incredulidad cuando algo se movió bajo su pie. Entonces, increíblemente, ese pie, seguido por el resto de su pierna, comenzó a elevarse. Lentamente al principio, convulsionando en agonizantes incrementos. Bertolt se estremeció al verlo. Sobresaltado, presionó con todas sus fuerzas e intentó bajar la extremidad a la fuerza, pero lo que fuera, quien fuera, que empujaba resultó indomable y su pierna continuó elevándose. No, eso era imposible. Nadie, ni siquiera Naruto, debería poder levantarlo. ¿Qué demonios era? ¿Qué era? ¿Pero qué demonios era él? Bajo la enorme pierna, Naruto se irguió lentamente hasta alcanzar su estatura máxima, con los brazos maltrechos temblando por el esfuerzo. Incluso con la séptima puerta abierta, le costaba muchísimo mantenerse firme ante semejante poderío. Su regeneración estaba al límite, luchando por reparar el daño en su cuerpo y aliviar las quemaduras abrasadoras provocadas por el vapor. Pero Naruto nunca se había dejado vencer por los límites, y no iba a hacerlo ahora. Vamos, cuerpo, mantente firme, mantente firme. Todo lo que era, todo lo que llegaría a ser, condensado en un solo instante. Con un gran esfuerzo, apretó su agarre, alzó los brazos y liberó todo su chakra a la vez en un único y salvaje grito. ¡Hora! Lo que sucedió a continuación fue sencillamente espectacular. Si alguien que no fuera Jin hubiera presenciado el suceso en persona, habría afirmado que no fue más que una llave de judo controlada que derribó al gran titán. Nada del otro mundo. Pero la fuerza descomunal de la llave le arrancó el pie a Bertolt por el tobillo y lanzó al titán colosal como si fuera un muñeco de trapo. Lanzado. Durante un instante fugaz, el gran Goliat pareció flotar a la deriva, suspendido en el aire como si estuviera sujeto por hilos invisibles. Entonces el tiempo se replegó y la gravedad reclamó su poderoso trofeo. Jin exhaló bruscamente mientras veía caer a la colosal bestia. ¿Cómo diablos? Por segunda vez ese día, Bertolt se tambaleó, arremetiendo furiosamente contra su adversario. ¿Cómo lo hizo?
Aún no he terminado. Un destello azul en su visión periférica fue su única advertencia, y entonces Naruto volvió a abalanzarse sobre él, empuñando un Rasen Shuriken que chirriaba. Su brazo se lanzó hacia adelante y bajó, arrojando la enorme esfera a su ojo derecho como una bomba gigante. Esta vez el dolor fue universal. Miles de diminutas cuchillas de chakra implosionaron contra él a la vez, desgarrándolo en una feroz explosión. Contra cualquier otro titán, esto habría sido un golpe mortal seguro. Pero el tamaño descomunal de Bertolt lo salvó una vez más. En lugar de perder la cabeza, solo quedó ciego de ese ojo y sufrió la pérdida de su rostro. El tamaño descomunal de su rostro y el grosor de su piel impidieron que la pérdida fuera considerable. Sin embargo, el impacto fue tremendo, ladeándole la cabeza y arrojándolo al suelo. Un crujido espantoso resonó en la nuca. Un jinete desafortunado no había escapado a tiempo y quedó aplastado bajo su peso, caballo incluido. Entonces cayó al suelo, cegado de un ojo, aullando de dolor. Permaneció allí tendido durante un largo rato, aturdido y muy preocupado. Unos cuantos más podrían matarlo. ¡Muévete, maldita sea! ¡Muévete! Con una lentitud exasperante, su cuerpo respondió, intentando con dificultad incorporarse hasta alcanzar una posición que se asemejaba a la vertical. El inmenso peso de su cuerpo titánico casi lo venció en ese mismo instante. Pero, lenta y obstinadamente, el titán colosal se levantó de la llanura y volvió a ponerse de rodillas. Aún así, el estado desgarrado de su pierna desafiaba rotundamente su incredulidad. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Su fuerza era absoluta, incuestionable en su poder. Y, sin embargo, acababa de ser derribado, arrojado. Lo habían lanzado. No solo eso, sino herido, ciego de un ojo y lisiado. Todo por un solo hombre. Su pierna destrozada sanaba rápidamente, por supuesto, al igual que sus ojos, pero tardarían unos segundos. Segundos que podrían usarse para infligir un gran dolor si no se apresuraba, pero su cuerpo se movía lentamente, demasiado lentamente. Por cada segundo pasaba una eternidad, un infierno agonizante en el que no podía ni atacar ni defenderse, solo desear que sus heridas aceleraran su recuperación. Esos preciosos momentos no fueron desaprovechados por el enemigo. Naruto levantó la vista silbando suavemente. Akimichi, en efecto, había acertado de pleno al suponer que descendía de Choji y sus parientes. «Oye, Sasa», le gritó. «Necesito que, ese sensei». Su cabeza se inclinó con tal fuerza que él estaba seguro de que saldría volando de sus hombros. Sus ya grandes ojos se abrieron más y más. Naruto palideció, reconociendo la ominosa calma antes de la tormenta. Se habían cometido errores. Muchos errores, de hecho. Por un instante congelado no pasó nada. Luego la alta morena se puso roja desde la raíz del cabello hasta la punta de los pies. ¡Eek! En un torbellino de movimientos se cubrió con ambos brazos, agitándose como una colegiala nerviosa. «No mires», chilló, su voz resonando como un trueno. «No estoy buscando. Eres». «¿Eh?» Su frente se ensombreció estrepitosamente. «Pervertido». Naruto maldijo. «Ahora no es el Tiga. Dije que no miras, maldita sea». Nadie pensaría que alguien tan grande pudiera moverse con cierta velocidad. Pero Sasa era diferente. Naruto estuvo a punto de ser pisoteado en ese mismo instante, y probablemente habría sido aplastado por completo, de no ser por su velocidad y reflejos superiores. Si hubiera tenido la sensatez, Bertolt habría abandonado su forma de titán y huido de inmediato. En cambio, se quedó mirando, estupefacto por la extraña escena que se desarrollaba ante él. Sabía que debía obligarse a levantarse y luchar, pero no solo su pie maltrecho se lo impedía, sino que su mente simplemente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. «¡Ya! No estoy mirando, de acuerdo», gritó Naruto al fin, porque de verdad no lo había hecho. Tapándose los ojos con la mano para enfatizar. «Ahora, levántame». «¿Qué?» Sasa vaciló, su ira se desvaneció ante la abrupta petición. «Hazlo». Fue una sensación extraña ser agarrado por alguien mucho más grande que él, pero Naruto se las arregló bastante bien, mientras el enorme puño de Sasa se cerraba a su alrededor.
Su mano temblaba nerviosamente, temerosa de aplastarlo, pero no, lo acercó a su rostro con facilidad. Sus ojos lo decían todo. Sasa no solo estaba nerviosa, estaba absolutamente aterrorizada. Y como no iba a estarlo, había pasado por mucho en los últimos minutos, más de lo que le correspondía. Dios mío, Sasa. Las palabras brotaron de Naruto antes de que pudiera pensar. Forzó una risa, tocándole la mejilla. Mírate. Eres enorme. No ayudas. La pobre chica parecía estar a punto de llorar. Mira, pase lo que pase, te juro que encontraré la manera de que vuelvas a la normalidad una vez que esto termine. ¿Lo prometes?, preguntó con desdén. Lo prometo. Le dio un rápido beso en la nariz, casi tan grande como él. Y se volvió hacia Bertolt, que seguía atónito. Lánzame contra ese cabrón. Con todas tus fuerzas. Luego lárgate de aquí. Es mío. No era orgullo lo que lo impulsaba a enfrentarse al colosal solo. Era miedo. No soportaba la idea de perder a nadie más a manos de ese monstruo. Si eso significaba enfrentarse solo a su alumna traidora, pues, que así fuera. Pero, Sasa. Sus ojos se iluminaron. Está bien. La enorme forma de Sasa tapó momentáneamente el sol, pero su ataque ciertamente no lo hizo. En el tiempo que le tomó a ver darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ella ya había lanzado a su torturador contra él como un misil balístico. Su única advertencia llegó en forma de un destello dorado. Lo siguiente que supo fue que algo se había adherido directamente a su cráneo. En lo profundo de la nuca del titán colosal, Bertolt se puso rígido, tensándose de miedo. Un par de cuchillas mordieron profundamente la carne de su rostro y se mantuvieron firmes, anclando algo allí. No algo. Alguien. Sorpresa, hijo de puta. Ga. El ojo que le quedaba a Bert se alzó justo a tiempo para ver a su agresor mucho más cerca que antes, aferrado a su rostro. Una vez más, el viento le trajo sus palabras. Sin embargo, no reveló lo que sucedió después. Eso le correspondía al cambiaformas presenciarlo en primera persona con su visión deteriorada. Frenéticamente, lo golpeó con una mano gigante, apartando al rubio maltrecho de su rostro y arrojándolo al suelo. Pronto desearía no haberlo hecho. Naruto no se mordió la mano ni el pulgar como Bertolt esperaba. Al contrario, no hizo nada parecido. En cambio, se llevó la mano al estómago, con un movimiento lento y deliberado, meticuloso y cuidadoso. Sus dedos se curvaron como garras y realizaron un tirón brusco, desgarrando la tela destrozada. Chispas recorrieron sus dedos, extendiéndose rápidamente hasta unirse en una familiar forma escarlata, uno que sembró un terror profundo en el corazón del colosal. Incluso desde su imponente estatura, Bertolt divisó el destello de luz roja. Y aunque lo percibió como poco más que una tenue vela en la oscuridad que se avecinaba, lo vio igualmente y sintió una punzada de preocupación. De alguna manera, el titán colosal sintió que esos ojos, mucho más pequeños que los suyos, se fijaban en él y percibió el desafío que representaban. Deseó que sus heridas sanaran rápidamente. Incluso logró reparar su pierna instantes antes de que ocurriera lo peor. Entonces el ninja gruñó. Era un sonido profundo y gutural que no debería pertenecer a un hombre. Y en ese gruñido, una sola frase fue llevada una vez más por el viento. Tu turno, Kurama. Entonces se desató el caos. De repente, el rubio pareció hincharse para encontrarse con Bertolt de golpe, transformándose en todo momento. Su rostro, antes humano, se alzó hacia afuera en forma de hocico bestial, sus dientes se convirtieron en colmillos afilados. Sus dedos se curvaron y se transformaron en patas mientras se hundía a cuatro patas, su cuerpo brotando rápidamente de pelaje escarlata. Mientras tanto, su cuerpo se estiraba y crecía, elevándose hacia arriba y hacia afuera, ganando músculo y masa sin cesar. Sus colas cobraron vida, casi 10 veces más largas, arañando el suelo con fuerza y poder. Y seguía creciendo, incluso más grande de lo que recordaba. Haber visto a esa bestia una vez antes no lo había preparado para esto. Era como presenciar una calamidad viviente. El suelo temblaba. Las montañas se estremecían. El cielo mismo se oscureció, las nubes se agolpaban para sofocar la puesta de sol, ahogando toda luz, cualquier atisbo de esperanza. Había esperado un titán.
Era una forma más pequeña, uno que podía manejar. Esto no era un titán. De ninguna manera, forma o apariencia, la bestia que tenía delante se identificaba como tal ser, aunque casi deseaba que lo hubiera hecho. Estaba mirando a un zorro de 9 colas. Sin que nadie se lo pidiera, Bertolt dio un gran paso hacia atrás apoyándose en su pie sano. Kurama giró el hocico y mostró sus colmillos con una mueca escalofriante. ¿Dónde está tu dios ahora? Entonces la bestia se abalanzó sobre él con toda la fuerza de una estrella fugaz. Mientras tanto, Annie se despertó sobresaltada y con un estruendo. ¿Qué demonios? Todo el mundo a su alrededor se estremeció con un poderoso temblor, sacudiéndose como una criatura salvaje y feroz. Extendió los brazos para mantenerse firme en el suelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Un par de manos la sujetaron con fuerza cuando casi cayó hacia atrás, aferrándose a sus hombros con furia. Se sobresaltó, intentó apartar la mano de un manotazo, pero se quedó paralizada. Un par de ojos azules ardientes la clavaron en los suyos, inmovilizándola donde estaba sentada, marcándola con su fría ira. El instinto flaqueó ante la desesperación absoluta, y su rostro palideció al mirar de nuevo aquel rostro impasible. Naruto. No. La voz del clon era tan plana como el suelo mismo. Naruto no. Una puñalada de terror la atravesó, desenterrando el recuerdo de lo que había hecho. ¿Por qué lo había hecho? Qué traicionado debía sentirse él. Sin previo aviso, otro temblor sacudió lo que quedaba del bosque. Ahora que miraba, vio otros cuerpos a su alrededor. Algunos se movían. Otros, no. Alguien le aplicó un paño frío en la frente. Pensó que podría ser Petra, quien más tenía el pelo así. Pero estaba demasiado entumecida como para importarle quién le curaba las heridas. Sus preocupaciones estaban, sin duda, en otra parte. ¿Qué está pasando? Se atrevió a preguntar. El jefe está solucionando tu error, respondió fríamente el doble. Deberías estar agradecido. Una nueva voz la interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Está despierta? El clon asintió. Una vez más, Annie se vio sometida a un escrutinio minucioso, para su gran disgusto. Erwin Smith era quizás la última persona en el mundo que quería ver en ese momento. Claramente, él tampoco estaba contento de verla. Desaliñado, ensangrentado y con lo que parecía ser una buena parte de su oreja derecha amputada, el líder del cuerpo de exploradores parecía a punto de perder los estribos. Si la intensidad de su mirada y el leve movimiento de su mandíbula eran una señal, más le valía callarse. Sin embargo, le respondió con la misma furia hasta que el hombre. Explícate. Hubo bajas, por supuesto, murmuró Erwin. Haremos un balance completo cuando regresemos. Siguió un tenso silencio. ¿Dónde está Sasa? Ambos hombres intercambiaron una mirada. Ella reaccionó, mal ante el incidente. ¿Mal cómo? Bueno, tosió el clon, ¿recuerdas cuando mencioné que podría descender de los Akimichi? ¿Sí? Resulta que tenía razón, dijo la rubia con una mueca. ¿Qué? Ahora, interrumpió Erwin con enojo, con palabras sombrías, ¿qué vamos a hacer contigo? La vergüenza tiñó su rostro de un rojo rosado. No soy tu enemigo. El clon la miró con frialdad. Ya veremos. De vuelta con Naruto. Kurama se sentía bien. Malditamente bueno. Realmente bueno. A la mierda con eso, fue jodidamente fantástico volver a estirar las piernas. Patas. Lo que sea. Años de hibernación, de acumular fuerzas, todo lo había llevado a este momento. Liberado de toda restricción, de toda preocupación, de toda frustración, por fin se le permitió obtener lo que le correspondía. Fue una experiencia gloriosa volver a tener un cuerpo, aunque fuera temporalmente, sentir el aire fresco en su pelaje, la tierra bajo sus patas. El sabor de la sangre fresca en sus fauces, los chillidos aterrorizados de todos los insignificantes mortales bajo él mientras se estremecían ante su majestad y su poderío justo antes de que los pisoteara. Bueno, en fin. No se podía ser exigente. Una pelea era tan buena como cualquier otra. Hablando de eso. Bertolt asestó un golpe certero con una pata, clavando un pie enorme en la cara del Biju. De poco le sirvió.
Kurama se retorció, azotando el suelo con sus colas y arrancando un árbol para lanzarlo contra el rostro del gigante, obligándolo a estremecerse. El zorro lanzó una risa triunfal y se abalanzó sobre él, con los ojos brillantes y los colmillos reluciendo en el crepúsculo. No lo arruines todo. El pensamiento de Naruto le golpeó como un látigo. El kitsune resopló. Bah. Déjame divertirme. En cualquier caso, no tenía ningún interés en aplastar a los amigos de ese hombre. El hombre nunca dejaba de estar de mal humor. Precisamente por eso había expulsado al titán de los restos del bosque. Allí, en las llanuras desiertas, solo tenía que preocuparse por algún que otro titán, y estos eran demasiado pequeños para causarle un daño permanente. No, el único capaz de hacerlo estaba justo delante de él. ¡Vaya! Una abrasadora ráfaga de vapor le recordó a Kurama a su adversario presente cuando el colosal lo derribó al suelo. Cayeron al suelo hechos un amasijo, titán y bestia, arañándose unos a otros. El colmillo impactó contra la carne, y ésta cedió generosamente. Una gran cantidad de sangre brotó mientras desgarraba el pecho de su adversario. Una mano abrasadora se cerró alrededor de una de sus muchas colas y la destrozó. Kurama se alejó gruñendo, haciendo una mueca de dolor en la boca, y escupió la carne. El cuello. Tenía que conseguir el cuello. O, en su defecto, hacerlo pedazos. Claro que, para que el golpe fuera efectivo, primero tenía que derribarlo. Él no estaba causando ningún daño de este tipo. El titán podría ser más grande que él, y estar ardiendo de calor gracias al vapor. Pero poseía el don de la velocidad, mientras que este tonto no era más que un bruto torpe. Y había tenido años para aprender sus métodos, sus fortalezas y debilidades. Tomemos como ejemplo aquel acorazado. Eso podría haber sido un desastre. Oanie, incluso. En la experiencia de Kurama, los objetivos ágiles siempre, absolutamente siempre eran los peores. Mejor tener un oso enorme y lento al que pudieras atrapar y destrozar, que un ratón ágil contra el que solo agotarías tu energía. Y vaya oso que era. Bertolt se abalanzó sobre él y Kurama esquivó un barrido que le habría arrancado la cabeza. No tenía duda de que esas manos podían causarle graves daños si alguna vez lo alcanzaban. Aunque, claro, no lo harían si él pudiera evitarlo. Siglos de experiencia lo habían vuelto precavido. Temeroso de cometer errores. No pensaba acercarse a esas enormes extremidades a menos que supiera que podría zafarse de ellas. Sin embargo, la carne del titán era blanda y él era lento. Comparado con aquel, este tal Bertolt no era más que un bruto sin cerebro. Grande, tal vez, pero el tamaño no lo era todo. Chocaron brevemente, 1, 2, 3 veces más, ninguno dispuesto a lanzar un ataque que, de otro modo, acabaría con sus vidas o las salvaría. Pero Kurama se contentó con esperar, y Naruto también. Algo tan grande estaba destinado a cometer un error tarde o temprano. Entendido. Un solo paso en falso de Bertolt, un instante de vacilación al adelantar el pie derecho, bastó para acabar con todo definitivamente. Kurama se abalanzó hacia adelante, saltando tan alto como sus piernas se lo permitieron. Bertolt, que claramente no esperaba semejante ataque frontal, fue tomado completamente desprevenido. Garras afiladas se clavaron en su enorme pecho. El peso de la bestia, sumado al suyo, lo derribó. Sus dientes se cerraron alrededor del hombro del titán mientras intentaba quitárselo de encima, rechinando, mordisqueando, desgarrando piel y músculo con fervor salvaje. Un instante de sangre y hueso ardientes en su boca y lo aplastó, cercenando el brazo derecho del gigante en un estallido de rojo y negro. Bertolt rugió furiosamente, un sonido como el aullido de un demonio. Un grito penetrante y retumbante que seguramente atraería a titanes a kilómetros a la redonda, pero para entonces ya era demasiado tarde. Kurama se abalanzó sobre él como una avalancha antes de que su brazo amputado pudiera regenerarse, sujetándolo por el izquierdo y mordisqueándolo como un lobo con un hueso. Dedos debilitados se extendieron para agarrar su cráneo, pero él se los arrancó de un mordisco, ignorando la agonía ardiente de la sangre hirviendo en sus encías. Bertolt exhaló vapor y se incorporó con dificultad, con la mandíbula desencajada en un último ataque desesperado. Kurama/Naruto no lo iba a permitir. Oh, no, tú no. Una pata se abalanzó sobre su pecho, inmovilizándolo contra el suelo como si no pesara más que una pluma.
Esas mismas patas lo voltearon, dejando al descubierto la nuca. Unos colmillos afilados, del tamaño de casas, se clavaron en su yugular y tiraron con fuerza, desgarrando la carne y el vapor hasta llegar al cuerpo blando que yacía debajo. En el tiempo que tardó en alzar sus enormes brazos, ya era demasiado tarde. La bestia había llegado hasta la luz del día. Unos ojos oscuros se abrieron casi contra su voluntad, justo a tiempo para ver su perdición cernirse sobre él, para sentir el aliento fétido de su enemigo caliente en su rostro. Unas fauces enormes se abrieron de par en par, dejando ver un gran destello de luz que danzaba en el fondo de la garganta de la bestia. El cambiaformas intentó liberarse, pero fue en vano. No pudo zafarse lo suficientemente rápido. Cualquier intento solo apretaba la trampa. Solo pudo mirar impotente, incapaz de moverse. Esa luz. ¿Podría la luz ser negra? ¿Qué tal esas últimas palabras? Gruñó el zorro. Bertolt lo supo entonces, en ese instante. Naruto probablemente también lo vio en sus ojos. El zorro era superior, y él iba a morir. Aún así, la esfera de muerte seguía creciendo, brillando con más intensidad a cada segundo que pasaba. No habría escapatoria. Ni regeneración, ni golpe de suerte, ni Reiner ni Annie que vinieran a salvarlo al final. Apenas tuvo fuerzas para maldecir al rubio por haberlo superado hasta el momento, aunque su ira ardía con fuerza y ferocidad. Aún así, se armó de valor lo suficiente como para escupirle en la cara a su asesino. Maldita sea. Lo último que vio Bertolt fue el Bihudama abalanzándose sobre su rostro a quemarropa, y entonces... nada. Capítulo 10. Rompiendo la armadura. Déjame preguntarte algo. ¿Qué te hizo pensar que yo era el bueno? Oye. Aléjate de mí. No te acerques más. No, maldita sea, no puedes. No tienes derecho a huir. Monstruo. Un monstruo, ¿sabes? ¿Acaso un monstruo sentiría culpa? ¿Se sacrificaría un monstruo por el mundo? ¿Se expondría un monstruo al peligro para que otros se salvaran? ¿Cometería un monstruo actos indescriptibles para que otros nunca se vieran obligados a cometerlos? No. No soy un monstruo, pequeño imbécil. Solo soy un humano. Pero soy tu fin. Rompiendo la armadura. El dolor es un concepto fascinante. Le da concentración al cuerpo. Contexto. Si tocas algo caliente, apartarías la mano, ¿verdad? Si algo afilado te pincha el dedo, harías todo lo posible por evitarlo, ¿cierto? Si consideras que alguien es peligroso, haces todo lo posible por evitarlo. Exactamente. El dolor es fundamental para reconocer cuando estás en peligro. Para darle contexto a la mente humana. Sin él, cualquiera se precipitaría al peligro sin importarle su propia seguridad. Sin dolor, el cuerpo no podría darse cuenta de que está en peligro. Sí, el dolor le da contexto al cuerpo. Reiner empezaba a creer que estaba jodido por el contexto. No solo tenía muy pocas piernas, o prácticamente ninguna, en ese momento, sino que además estaba desarmado, literalmente, despedazado y despojado de su equipo de maniobras, arrastrado por el suelo como un gusano, solo podía gatear. Incluso eso requería una intensa concentración. Naruto le había desgarrado la garganta y le había amputado las extremidades brutalmente, para luego arrojarlo al suelo y dejarlo a merced de los titanes. Sin interrogatorio, sin piedad, sin cuartel. En realidad, debería haber muerto a causa de sus heridas o haber sido devorado horas atrás. Estaba prácticamente indefenso mientras se regeneraba, su cuerpo luchando entre la garganta desgarrada y la pérdida de sus extremidades. Por algún milagro, lograría sobrevivir y recuperarse. Apenas. Con un solo brazo y la garganta medio curada, que probablemente lo dejaría ronco para siempre, se arrastró por el fango. El avance era dolorosamente lento. El sol ya se había puesto hacía rato, y aunque en teoría no tenía nada que temer de los titanes en la oscuridad, el miedo aún lo impulsaba. Tiempo. Necesitaba más tiempo. Todavía no había recuperado el resto de sus extremidades, y si se topaba con un titán, o peor aún, con un miembro del cuerpo de exploración. No tendría más remedio que transformarse y arriesgarse a alertar al mundo entero de su presencia. Aún después de recuperar parte de sus fuerzas, no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr solo. Lo único que podía hacer era arrastrarse. Bertolt.
¿Dónde estaba Bertolt? El silencio le dio toda la respuesta que necesitaba. Apenas recordaba los acontecimientos ocurridos hasta ahora, un efecto secundario de haber volcado su conciencia a su sistema nervioso en el último momento para sobrevivir. Lo que sí recordaba era decididamente confuso. Sus recuerdos del tormento que siguió eran, en el mejor de los casos, borrosos. Pero el cuerpo no olvida tan fácilmente. Incluso ahora, el dolor fantasma de su tráquea seccionada lo atormentaba a cada centímetro. Recordaba el corte punzante que le había partido la cabeza casi desde la nuca hasta el ombligo. El dolor de perder sus extremidades aún ardía como un segundo sol en el fondo de su mente mientras se arrastraba por el suelo frío. Había habido una explosión de algún tipo, hacía lo que parecían horas, pero no le prestó atención. Su mente estaba consumida por el único deseo de salir de allí a toda costa, y que todo lo demás se fuera al diablo antes de... yo. Es curioso cómo una sola palabra puede inspirar tanto terror. Esa sola sílaba, ese gruñido, aterrorizó al guerrero herido más que cualquier titán. Se quedó paralizado. No había otra explicación para la forma en que su cuerpo, inexplicablemente, dejó de moverse, hasta el punto de que su corazón dio un vuelco. Al principio no se atrevió a girarse. Sí, inicialmente se negó a mirar por encima del hombro, porque sabía con precisión que, o mejor dicho, a quién, encontraría esperándolo allí. Ya podía sentir esas miradas clavadas en su espalda, una mezcla de ira y decepción, acompañada del sonido de pasos que se acercaban. Al final, su cuerpo lo traicionó y se encontró confirmando su peor temor. Durante ese instante fugaz, su corazón se detuvo de verdad. Su salvador parecía haber salido a duras penas del abismo más profundo y oscuro. Aunque su rostro estaba cubierto de quemaduras y su capa yacía hecha jirones sobre sus hombros, aunque se había empapado en la sangre de sus enemigos y había roto casi todas sus espadas, de alguna manera parecía aún más temible que antes. Reiner había visto una vez a este hombre abrirse paso entre un pequeño ejército de titanes con la misma mirada inexpresiva que tenía ahora, una expresión vaga y desinteresada. Uno que no reflejaba empatía ni remordimiento, solo la de un asesino frío y despiadado. Un monstruo con apariencia humana. Un ángel para sus aliados, un demonio para sus enemigos. No Bertolt. No es Naruto. Levi. Un silencio angustioso y denso se cernió sobre la noche. ¿A dónde demonios crees que vas? Mierda. Reiner logró decir con elocuencia. Un pie con bota se abrió paso entre sus costillas con sonido y aplomo, pillando desprevenido al cambiante de titán y arrojándolo contra un árbol cercano. Algo se quebró. Reiner pronto se dio cuenta de que no era la corteza. Un dolor agudo le recorrió el costado derecho y se encogió sobre sí mismo instintivamente, intentando protegerse la cabeza. De poco le sirvió. Apenas había recuperado la compostura cuando una mano le agarró un mechón de pelo y lo levantó, estrellándolo contra el árbol mientras otra le cerraba la mandíbula a la fuerza. Incapaz de morder y transformarse, y además sin 3 extremidades, luchó impotente contra el agarre del hombre mayor. Maldita sea. Sin embargo, antes de que pudiera intentar escapar, la hoja de Levi alcanzó su cuello, mordiéndolo profundamente bajo la tenue luz de la luna. No puedes convertirte en un titán mientras te recuperas de todas esas heridas, ¿verdad? La voz del cabo, que siempre había sido monótona, ahora tenía un tono cortante, uno que hería más profundamente que cualquier arma. Oye, deja de moverte. Me estás manchando las manos de sangre. Pronto habrá mucho más. Y como si fuera poco, el responsable de haberlo dejado en ese lamentable estado cayó de las copas de los árboles. A diferencia de Levi, Naruto casi se había deshecho de su capa y gran parte de la ropa que llevaba en la parte superior del torso. De su chaqueta solo quedaba una manga marrón desgarrada. Sus pantalones presentaban profundas rasgaduras, sugiriendo que algún titán afortunado había intentado atraparlo al pasar. Lástima que no lo hubieran logrado. Porque había algo peligrosamente perturbador en su sonrisa. Esos ojos malvados, del color de las brasas carmesí, lo atravesaban, rasgados y escarlata. Alguien que llevaba una máscara de civilidad, pero en momentos como estos. Realmente estaba mirando al mismísimo diablo. Oye, un momento. Advirtió el guerrero bigotudo, posándose en una rama cercana y luego junto a su compañero.
No lo mates. Lo necesitamos vivo, ¿recuerdas? La única respuesta audible de Levi fue un gruñido evasivo, pero de todos modos soltó a Reiner. Crash al alzar la vista hacia el rostro de Naruto, el cambiaformas casi deseó no haberlo hecho. «Hola. ¿Por qué esa cara larga?», dijo su viejo mentor con una sonrisa radiante y una voz rebosante de falsa dulzura. «¿No te alegras de verme?». Reiner, desde luego, no lo era. ¿Cómo demonios seguía vivo? «Reiner, Reiner, Reiner. Eres un hijo de puta con mucha suerte, muchacho», exclamó el rubio mayor, acariciándole la mejilla con una risa. «No creí que fueras a sobrevivir después de que te hiciera eso. Pero aquí estás. ¡Qué suerte la mía! Eso significa que tenemos un segundo prisionero». «Segundo». Le siguió una punzada de confusión, que rápidamente fue reemplazada por la consternación. Bertolt había sido capturado. Su expresión debió de ser muy reveladora, pues su verdugo le dedicó otra sonrisa inquietante. «Oh, sí», respondió su captor. «Cantó como un canario cuando lo hice pedazos y lo arranqué de su titán. Deberías haberlo oído gritar. ¿Te recuerda a alguien? ¿Eh? No». Esos ojos oscuros, fijos en él, se entrecerraron de repente, llenos de ira. «Se llamaba Marco. Tú lo mataste. Ahora me entero de que tu amiguito mató a otro alumno mío hoy». «Coñe». «Así es», gruñó, al ver el doloroso estremecimiento de Reiner. «Quedó atrapado en la explosión cuando tu idiota amigo decidió transformarse. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. ¿Sabes lo que se siente al ser aplastado por un árbol? ¿O por varios?». «¿Qué? No. Eso no tenía intención de». Un destello dorado fue su única advertencia. Luego llegó el dolor. «No. No lo hiciste». A pesar de sus esfuerzos, un gruñido ahogado escapó de Reiner mientras se aferraba a la sangrienta ruina donde antes estaba su oreja derecha. Si hubiera conservado la cordura y su cuerpo no se hubiera concentrado en regenerar sus extremidades, habría aprovechado la oportunidad para transformarse. Tal como estaban las cosas, solo pudo gruñir de dolor y mostrar los dientes a su verdugo. Naruto frunció el ceño y su espada volvió a salir, mordiendo la nariz de Reiner y arrancándole un trozo de carne. Apretó la mandíbula contra la agonía, solo para que la espada lo atravesara por tercera vez. «¡Ah!». Naruto, por su parte, ni pestañeó. «¡Ay, mira eso!», gruñó el rubio. «Más sangre en mis manos, todo porque estaba demasiado ciego para verte como realmente eras. Así que me disculpo por... No, espera. No me arrepiento de esto. Para nada. Voy a erradicarte», le empujó la frente, golpeando sus frentes contra las suyas, sus palabras resonando en la oreja restante de Reiner como cristales rotos. «No se cantarán canciones sobre ti cuando terminemos, nadie recordará nada más que tu fracaso. Dejarás de existir mientras este mundo maldice tu nombre. Y cuando tu mundo se derrumbe, será todo tu culpa». En ese momento, el Jinchuriki giró la cabeza. «Ya puedes salir». Reiner vislumbró con el rabillo del ojo a alguien más, moviéndose entre las sombras. Alguien en quien no se había fijado hasta ese preciso momento. La tenue luz los había ocultado. Ya no. ¿Desaparecido en combate? No, no era eso. Mina. Finalmente, Reiner recordó su nombre tardíamente al ver la fría ira que ardía en sus ojos, una pequeña chispa de esperanza que se extinguía, sin sorpresa alguna. Ella había confiado en él, como todos los demás. Había intercedido por él. Había creído en su inocencia. Ahora lo miraba como si fuera un cadáver putrefacto, indigno de su tiempo. No, iba más allá. Algo andaba mal. Algo que iba más allá de la amenaza de su inminente muerte. Más allá de las miradas espantosas que todos le dirigían y del evidente dolor que parecían empeñados en infligirle. Terriblemente, horriblemente, equivocado. Ella miró a Reiner, con los ojos llenos de lágrimas de rabia contenidas, y él vio como algo moría en ella. «Reiner, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudo hacerlo?», espetó Naruto, dejando escapar una rara chispa de ira tras su fachada de calma. «Fácilmente. Es un monstruo. Igual que Bertolt. A estos dos no les importamos. No sienten remordimiento alguno por lo que han hecho. ¿Verdad, Reiner?».
Maldita sea, mirarla a los ojos realmente duele. Mina, yo. Golpeado. Tú. Su mano se estrelló contra su rostro con una brutal bofetada a palma abierta antes de que pudiera terminar, haciéndolo caer al suelo. Aturdido, el cambiaformas se desplomó hacia atrás, con una marca roja y palpitante grabada en su mejilla. Por su parte, ni Levi ni Naruto hicieron nada para detener su repentino ataque. Incluso cuando ella saltó tras él, ambos hombres permanecieron inmóviles, ignorando lo que sucedió después. Si hubieran sido los golpes de un civil común, Reiner seguramente habría podido defenderse, incluso estando desarmado. Aún así, la pelirroja continuó golpeándolo una segunda vez, luego una tercera, una cuarta, una quinta. En vano levantó su brazo sano para defenderse, pero, como Mina le recordaba dolorosamente con cada golpe sucesivo, ella era cualquier cosa menos común. Era exactamente la shinobi que Naruto la había entrenado para hacer en velocidad y poder, y maldita sea, sus golpes dolían. Naruto solo intervino cuando ella intentó sacar un cuchillo, sujetándole el brazo y tirando de ella hacia atrás. Está bien, la tranquilizó la rubia. Solo respira. Desesperada, intentó zafarse y abalanzarse de nuevo sobre Reiner. Pero él. Lo sé. Y recibirá su merecido. Pero no así. Cuando muera, será lento. Reiner palideció. No. No lo harías. Claro que puede. A diferencia de ti, Mina es una buena persona, respondió Naruto con voz seca mientras la tomaba suavemente por los hombros. Es como yo. Dispuesta a sacrificarse para que otros se salven. Y seamos honestos. Ahora mismo, te odia tanto como yo. Quizás incluso más. Se preocupaba por Marco. Y por Konie también, ¿sabes? Lo quería como a un hermano mayor. No obligaría a los demás a hacer esto. Pero Mina. Le dio una palmadita suave en la espalda a la chica de cabello negro, notando su sonrisa. Se ofreció voluntaria. Entonces, ¿empezamos? Comenzar. Un abismo de pavor se abrió en el estómago de Reiner, amenazando con engullir todo lo que conocía. Su mente le ofreció una idea, pero inmediatamente la rechazó. No lo harían. Ahora bien, Reiner, comenzó Naruto con brusquedad, con una voz fría y mordaz como el hielo negro. Nos llevó un tiempo y algunas negociaciones, pero Levi y yo finalmente llegamos a un acuerdo sobre tu castigo. Te daremos exactamente 10 segundos. Haz lo que quieras con ellos. Llora, suplica piedad. Incluso puedes intentar transformarte si quieres. Sus ojos azules se pusieron en blanco con fingida exasperación. ¿Quién sabe? Quizás logres escapar. Incluso podrías matarme, si tienes mucha suerte. Pero una vez que pasen esos 10 segundos, no estarás contento. Así es. Sigue hablando. Arrastrándose hasta ponerse en una posición más o menos erguida, y deseando en silencio que sus heridas sanaran más rápido, la transformación hizo que sus captores los miraran con recelo. Una mirada fugaz confirmó que había recuperado su otro brazo y que estaba en camino de recuperar algo parecido a piernas. Solo necesitaba un poco más. Unos instantes más y tal vez, solo tal vez, podría transformarse y darle la vuelta a la situación. Su armadura sería suficiente para protegerlo, sin duda. No era como si tuvieran algo que pudiera perforarla, todavía. ¿Qué vas a hacer? Increíblemente, esa sonrisa cruel se acentuó. Eso es fácil. Voy a hacer lo que debí haber hecho en el momento en que me di cuenta de que eras un traidor. Un brazo emergió pesadamente de los pliegues de su oscura capa, dejando al descubierto una jeringa de aspecto siniestro que sostenía en la mano, conteniendo un líquido extrañamente familiar. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. A juzgar por tu expresión, diría que sí. ¿Adivina qué voy a hacer con él? A pesar de la relativa seguridad que ofrecía la promesa de transformarse, Reiner rechazó la idea con horror. No. Agitándose, intentó incorporarse con dificultad, solo para recibir un puñetazo en el estómago que lo hizo doblarse de dolor. Resultó que Naruto golpeaba mucho más fuerte que Mina, y el guerrero sintió que algo vibraba en su pecho. ¡Ak!
¿Sabes?, dijo Naruto con una lentitud exasperante, deteniéndose para frotar un puño enguantado contra sus costillas fracturadas. Aprendí un par de secretos durante mi tiempo con Annie. Sobre todo cuando me colé en la capital. Cosas fascinantes. No eran las respuestas que buscaba, claro, pero creo que el fin justifica los medios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo pude convertirme en un cambiante de titán? ¿Cómo regreso a casa? Se llevó la mano a la cara, el rubio negó lentamente con la cabeza y miró fijamente a Reiner con otra mirada sombría. Yo, no lo sé. Todavía tengo muchas preguntas, pero... Extendió la mano, mostrando la aguja frente a su cara. Esto fue lo más destacado. Le arrebaté este fascinante suero a cierto hombre cuando no miraba. El pobre probablemente ni siquiera sabe que se lo quité. Así que, terminó, con los ojos ardientes. ¿Adivina qué hace? No, insisto. Adivina. Reiner ya lo sabía. No se atrevía a decirlo en voz alta. Deja de jugar con él y acaba con esto de una vez, advirtió Levi, interrumpiendo la conversación con voz monótona. Sé que mató a 2 de tus hijos, pero esto se está saliendo de control. Estás arriesgando la misión solo para satisfacer tu propio rencor. Mina emitió un ruido incomprensible, un sonido a medio camino entre un gruñido y un siseo. Se le ha ido de las manos. La voz de Naruto bajó una octava, vibrando de amenaza, con un frío gélido en cada sílaba. Creo que está recibiendo su merecido. No basta con matarlo, apretó los puños a sus costados, dejando ver pequeños hilos de sangre. Tiene que sufrir y desear la muerte. Tiene que suplicar, gemir y llorar, igual que Marco. Oye, ahora, dijo Levi, apretando la mano alrededor de la hoja. No te pongas histérico por algo así. El ninja se puso rígido. Algo así. Por un momento, Reiner pensó que el rubio ignoraría a su aliado para atacar en ese mismo instante. Casi se atrevió a desear que ocurriera lo primero. Desafortunadamente, se llegó a lo segundo. Tienes razón. Para consternación de Reiner, el rubio cedió con un profundo suspiro. Lo siento, Levi. Voy a terminar con esto. Entonces, esas afiladas esferas volvieron a encontrar a Reiner. ¿Sabías que puedo convertir a alguien en un titán con esto? Explicó Naruto alegremente, volviendo la mirada hacia Reiner, casi frenético de júbilo. Así es. Un titán real, sin mente. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿De qué serviría un titán? Pero si ese titán, no sé, devorará a un cambiante de titán, pues... Le propinó otro golpe entre las costillas al ex cadete, con la voz por encima de los gruñidos ahogados del guerrero. Creo que ya sabes de qué se trata. Nunca le encontré utilidad y, para ser honesto, me resistí a hacerlo. Hasta ahora. Ahora, no estoy de humor para ser amable. Así que deberías estar contento, Reiner. No suelo mostrar misericordia así. Ahora, date prisa y elige. Tienes 10 segundos para luchar, suplicar o correr por tu maldita vida. No, 9. Por un instante fugaz, Reiner se tambaleó. Su cuerpo se incorporó a duras penas sobre piernas aún sin curar, retrocediendo a trompicones. Mientras tanto, la cuenta atrás continuaba. 8. Todo tenía sentido. 7. En una lógica retorcida, Naruto probablemente consideró que su acción era la correcta. Tenía poco o ningún conocimiento de los Eldianos y Marley, ni siquiera del conflicto que se libraba fuera de la isla Paradis. No sabía nada. Pero aprendería. En cuanto Annie abriera la boca, todo se vendría abajo. No, todo se había desmoronado incluso antes, desde el primer momento en que él y Naruto cruzaron espadas. Había comenzado en el instante en que se vieron por primera vez hacía tantos años, y debería haber terminado ahí. Maldito sentimentalismo. 6. Ahora, iba a inyectarle a Mina el suero y hacer que lo devorara. No habría vuelta atrás. Solo el olvido total y absoluto. Peor aún, Mina probablemente heredaría el poder del titán acorazado y Marley no se enteraría. Eso era otro asunto. Naruto sabía demasiado. ¿Qué le había dicho Annie? Puta traidora. Perra. Sus pensamientos se tornaron desagradables al dirigirse a su antigua camarada y su flagrante traición. Había traicionado a su país, a su familia, con demasiada facilidad ¿y para qué? Un poco de amor y afecto.
¡Qué debilucha! ¿Acaso no comprendía la importancia de su misión? Era mucho más vital que emociones tan fugaces como la familia, el amor o incluso, no. 5. A Annie ya no le importaba. 4. Bertolt había sido capturado. 3. Estaba mirando a la muerte a los ojos. 2. Al final, no había ninguna opción. 1. Se mordió la mano. Duro. Milagrosamente, Reiner descubrió que, en efecto, podía transformarse. Músculos y huesos se hincharon a su alrededor mientras su forma de titán cobraba vida con un estruendo de truenos y luz. Una armadura endurecida se alzó alrededor de sus articulaciones, ajustándose firmemente. Protegido en la nuca, incluso cuando la transformación terminó, Reiner lanzó un rugido y giró sobre sus talones para propinar un puñetazo al trío de soldados que se encontraban bajo sus pies. No tenía intención de ponerse en desventaja. Solo quería dispersarlos. Ganar tiempo para escapar y resolver el resto después. En ese empeño, solo tuvo un éxito parcial. Levi y Mina retrocedían a toda velocidad en una nube de gas cuando el ataque descendió, buscando refugio en las ramas altas. El ataque nunca los alcanzó. No ocurre lo mismo con Naruto. Elección equivocada. Un resonante rayo respondió a Reiner y, en un instante, el titán acorazado vio su ataque frustrado por el imponente y terrorífico titán Asura de 6 brazos de Naruto. En lugar de convertirlo en una mancha roja en el suelo, su puño impactó contra varias toneladas de furia berserker, a quien no le importaban ni él ni sus planes. En el siguiente instante, su adversario solo respondió con un demoledor derechazo. Aturdidos momentáneamente, ambos retrocedieron tambaleándose, sus rostros maltrechos ya se estaban curando. Naruto lanzó un desafío y alzó todas sus manos en puños, sus músculos y carne tensos cristalizándose mientras Reiner observaba. Entonces se abalanzó. «Maldita sea, Annie. ¿Por qué le enseñaste eso?» Gruñendo, Reiner esquivó el ataque y lanzó un contraataque, intentando frenéticamente evitar la repentina embestida del shinobi. Un error, sin duda. Al darse cuenta de que su embestida no iba a surtir efecto, Naruto optó por un ataque más directo y se abalanzó sobre sus piernas, clavando sus afilados dientes en los talones de Reiner, desprendiendo chispas a su paso. En ese instante, dejó de ser Naruto en la mente del guerrero. Era simplemente el Asura. Una bestia, no, un demonio decidido a reducir su alma a polvo y pisotear sus cenizas. Era como si hubiera dejado de ser humano por completo. ¡Mierda!, maldijo Reiner en voz baja, a punto de ser alcanzado por el ataque. Tengo que frenarlo como sea. Si me agarra con esos brazos, se acabó. El titán Asura ni siquiera se dignó a recibir el siguiente golpe. Simplemente giró a un lado, abandonando su embestida prematuramente, fluyendo como agua alrededor del puño de Reiner. Entonces se abalanzó sobre él como un huracán, con esa boca de colmillos gruñendo en su rostro, arrojando gotas de saliva sobre su acorazado semblante. 2 de sus 6 brazos se cerraron alrededor del pecho y el cuello de Reiner, atrapándolo en una llave de brazo aplastante. El segundo par encontró sus brazos, mordiéndole profundamente las extremidades delanteras y forzándolas a pegarse a sus costados. En ese instante, Reiner tuvo una epifanía. Experimentó un momento de perfecta y cristalina claridad. Vio todas sus decisiones, que lo habían llevado hasta ese momento, cada error y el instante preciso en que todo había salido mal. Un instante de debilitante comprensión siguió, el tiempo se ralentizó hasta detenerse mientras su oponente pivotaba, perdiendo el equilibrio y derribándolo. Al final, 2 palabras resumieron su breve existencia: he cometido un error. Entonces Naruto lo derribó al suelo con una fuerza capaz de aplastarle los huesos. En el caos que siguió, Reiner comprendió rápidamente su peligro. No solo estaba aplastado boca abajo contra el suelo y atrapado por el volumen de su oponente, sino que el Asura lo tenía agarrado del brazo. Su armadura podía proteger su cuerpo, pero no impedía que su extremidad atrapada se usara en su contra. Poco después, encontró su izquierda atrapada en otra llave, desgarrada hacia atrás con una fuerza abrumadora. La carne se desgarró y la armadura crujió en dolorosa protesta contra las fuerzas que se abalanzaban sobre él. Al reconocer su situación, arremetió y mordió las manos que lo sujetaban, pero era demasiado tarde.
Incluso ahora podía sentir cómo la armadura de esa extremidad se agrietaba, se astillaba. ¡Rar! Con un rugido espeluznante, Naruto arrancó el brazo por completo, cercenándolo a la altura del codo en un ataque sangriento y dejándolo caer entre los árboles. Impulsado por el dolor, Reiner se impulsó con su extremidad restante y estrelló su cuerpo, más pesado, contra el titán de Naruto, apartándolo de un golpe. Incorporándose a duras penas, atacó. Exhaló una furiosa nube de vapor hirviente que le quemó la cara al Asura y estrelló su gruesa frente contra las fauces de la bestia. Un gruñido ahogado le confirmó la efectividad de su ataque. Otro error. Eso solo enfureció aún más al Asura. El vapor se disipó entonces, y al unísono, aquellos muchos brazos se abalanzaron sobre él con 1000 golpes. Ora. Lo que siguió fue una paliza unilateral, simple y llanamente. A pesar de su armadura y fuerza, no sirvió de nada. Innumerables golpes de pistón cayeron sobre Reiner como una lluvia, destrozando cada vez más sus preciadas defensas, y con cada instante que pasaba, escapar se volvía más y más improbable. Incapaz de atacar, solo podía defenderse. No se atrevía a desprenderse de su armadura para intentar huir por miedo a que Levi lo derribara cuando no estuviera mirando, y sabía incluso ahora que el resto de los soldados se acercaban. Luchar o huir libraba una batalla desesperada en su interior, y ninguna opción le ofrecía la victoria. Aún así, los golpes desgarraban su armadura, provocando que se fracturara y agrietara, hasta que finalmente se dobló por completo, al volverse incapaz de soportar la presión. Luego llegó el golpe final. «Oye», gruñó Naruto con voz sombría, las palabras distorsionadas a través de las fauces con colmillos de su titán. «Reiner». Algo en su interior se estremeció cuando aquellos ojos sedientos de sangre se encontraron con los suyos, rebosantes de pura malicia. «Sal y juega». Entonces, un puño ardiente le atravesó la mandíbula y se clavó en la nuca. Fin del capítulo. ¿Qué les pareció este video? Me gustaría saber su opinión.